Oh, que la canción. Oh, que la canción. Se la pega. Entonces, recuerden, todo lo que no sea la misma variable con la que estoy, con respecto a la que voy a integrar o derivar, lo tomo como una constante. Vamos a la 70. ¿Cuál fue la respuesta en este? Inciso C. Pues ya terminamos matemáticas. Así es que de aquí para adelante todo va a ser más rápido, ¿no? No más fácil, pero sí más rápido. 70. La función de la lengua que predomina en el siguiente enunciado es... Oye, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. Apelativa. Le estoy pidiendo algo, ¿no? Acuérdense que la apelativa es busca que hagas algo. Ya sea que te lo pida de manera directa, que te lo pida como un favor, que te lo ordene o que te dé un mensaje para encontrar. ¿Cuántos había? Sí, porque Danjael no es de esta clase. Entonces nada más estaban Carla y Lili. Entonces, me está pidiendo, cuando busca que haga algo, es apelativa. ¿Sí? Oye, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. De hecho, le está dando una orden, no es un enunciado imperativo, le está diciendo dime, no le está diciendo me podrías decir, aunque si le dijera me podrías decir también sería apelativa porque le estoy pidiendo algo. Que haga algo. Entonces, ok, la canción. ...71... Identifica la oración en la que predomina la función poética de la lengua. He recorrido todas las escuelas, todas las inspiraciones artísticas. No. Y decía el otro, lo que es hoy romperé mis pinceles. No. He adulado a la luz como a una amada y la he abrazado como a una querida. Esa, ¿no? Inciso C. 71, inciso C. 72. Identifica la forma del discurso que se ejemplifica en el siguiente fragmento. Frisaba la edad de este excelente joven en los 34 años. Era de complexión fuerte y un tanto hercúlea, con rara perfección, formado y tan arrogante que si llevara uniforme militar ofrecería el más guerrero aspecto y talle que puede imaginarse. Rubios el cabello y la barba. No tenía en su rostro la flemática imperturbabilidad de los sajones. Descriptiva, está describiendo, inciso B. 72, inciso B. Vamos a hacer pequeño para que no estorbe. ...73... Señala la forma del discurso que predomina en el siguiente fragmento. Después de la conquista de Tenochtitlan hacia 1529, Hernán Cortés ordenó traer frailes dominicos para que evangelizaran a los indios en las tierras con que el rey Carlos V le recompensaba por los servicios prestados a la corona y que incluían áreas de Coyoacán, Tacubaya y Coajimalpa, entre otras dentro de la cuenca. Estos primeros dominicos fundaron conventos como el de San Juan Bautista, Coyoacán, y compartieron con los franciscanos el trabajo de adoctrinar a los naturales de la fe cristiana. Narrativa. Expositiva. ¿Sí? No está narrando hechos.
Es positiva. Sí, esa no narra acciones. No veo verbos para que narre. Entonces está exponiendo. ¿Sí? Ah. Luego 3 domingos para que evangelizaran a los indios en las tierras con tal rica los quintos recompensaba por los servicios prestados a la política que incluía tareas de canta, comedia, con un entre otras de todo el podcast. Sí, es positiva. Es positiva. La única acción que hizo Hernán Cortés fue ordenar. Todo lo demás está exponiendo. Esa es positiva. Entonces la C. Sí, la C. 73. C es positiva. Es positiva. Hay que leer el texto y Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Sí es ese? A ver. Si es el de Franz Kafka, ya ni lo veo. Muy Torres Maruja. La mujer salió de su casa y era una buena mujer. Lo había sido durante toda su vida. Ese día, sin embargo, una fría determinación le roía las entrañas mientras avanzaba. El bolso bien sujeto, camino del lugar donde iban a producirse los hechos. Por momentos sentía que le temblaban las piernas, pero si su cuerpo flaqueaba, su mente no se permitía vacilar. Pensó en sus hijos, pensó en su marido, honrado y trabajador, feliz con su fútbol, su tele y su chandal para ir al campo los fines de semana. Pensó en el equipo necesario para las vacaciones tan inminentes ya. Más decidida que nunca, atravesó la puerta de los grandes almacenes. El aire procedente del acondicionador le heló la nuca y serpenteó por un momento entre sus muslos, y esa fue la última sensación humana que iba a experimentar en varias horas. Rebajas, rugió. Bració hacia la horda que bramaba en el interior. Ya no pensaba en su familia como el cazador, solo alimentaba un deseo, conseguir la mejor presa. Como el sabueso, únicamente aspiraba a hincar el diente en la carne más tierna. Alargó ambas manos hacia una combinación de seda sintética rebajada, puesta a mitad de precio. Previamente se había colgado el bolso en bandolera y una manada de tiburones abrió amenazadoramente las fauces frente a ella. La mujer se aferró con todas sus fuerzas a la prenda, vio que las manos se le habían vuelto peludas, sarmentosas y con las uñas muy largas curvadas hacia adentro. Pero no le importó, arrancó la combinación de entre los colmillos de los escualos y siguió abriéndose paso entre aullidos. En la segunda planta tuvo que despedazarle la carótida a una rinoceronta de vestido floreado que trataba de apoderarse de una cesta para picnic. En la tercera se hizo a zarpazos con 2 pares de zapatillas de deportes. En la cuarta fue corrida a cornadas por una panda de búfalas que se empecinaban en conseguir una cocinita portátil a butano. A la quinta estuvo a punto de morir picoteada por una nube de avispas venenosas, pero huyó en cuanto se dio cuenta de que no necesitaba un tresillo. Cuando salió a la calle tardó unos 20 minutos en recuperar su aspecto habitual. Selecciona el enunciado que sintetiza la idea principal. Las personas se compartan igual sin importar su edad o condición. Debemos comprar lo que esté a nuestro alcance aunque no nos sea necesario. Las personas suelen transformarse en animales durante la temporada de rebajas. Inciso C, ¿no? Inciso C. Inciso C, respuesta correcta. Inciso C, 74, la 75. Como el cazador solo alimentaba un deseo, conseguir la mejor presa, como el sabueso únicamente aspiraba a hincar el diente en la carne más tierna. Se refiere a que algunas personas aparentan tener una buena educación, pero no. B, están desesperadas por salir de sus casas, ir a los almacenes, no. Asisten a los almacenes y en otras ocasiones recorren el zoológico, no. D, llegan a comportarse como verdaderos animales, sí. Inciso D. 75, inciso D. 76. En el texto la protagonista pierde la cabeza, ¿por qué? Sí, inciso C.
¿Siempre ha sido altanera y posesiva? No. ¿Prefiere los deportes extremos? No. ¿Siente que debe aprovechar las ofertas? Inciso C. 77. En la frase por momentos sentía que le temblaban las piernas, pero si su cuerpo flaqueaba, su mente no se permitía vacilar, ¿se refiere a que la mujer se sentía? No. Temerosa y decidida. Decidida y valiente, inciso C. Su mente no se permitía vacilar. Si no flaquea, entonces se infiere que la mujer se sentía decidida y valiente. Decidida y valiente. ¿Sí? Inciso C. Se puede considerar como una finalidad del texto que las personas comprendan que administrar el dinero les da derecho a gastarlo como mejor les convenga, ¿no? Analicen cómo se transforma su conducta al tratar de adquirir algo que quizá no necesitan. Aprendan a defenderse ante situaciones de riesgo y que obtengan siempre lo que quieren. Entiendan que antes de ir a comprar deben mentalizarse para luchar por lo que quieren. ¿Cuál? ¿Quién dijo la D? La B, ¿no? Analicen cómo se transforman. 78, inciso B. 78, inciso B. 79. Identifica solo la oración principal del siguiente fragmento. La sentencia. Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y en la oscuridad caminaba por el jardín bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. Identifica solo la oración principal. El emperador soñó. No sé. El emperador soñó. ¿Sí? Sí, ¿no? Así nada más porque no. Esa es la oración principal. El emperador soñó. Después te dice que soñó, ¿no? Inciso C. 80. En el siguiente enunciado identifica la función de las palabras subrayadas. En el siguiente, la señora Ramírez vio vagar sobre los labios de los jefes una sonrisa. Complemento abnominal, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Indirecto. ¿La sabes? Dínola, a ver si estás bien. Inciso C, sí, complemento indirecto. Sí. El directo sería sobre los labios de los jefes. ¿Vio qué vio? Una sonrisa. ¿Y sobre dónde vio la? Vamos a ver, la 80. A ver. ¿Qué vio? Es complemento directo, sí. ¿Qué vio? Una sonrisa. Sí. Complemento directo. Es el objeto directo. ¿Qué vio? Sí. ¿Qué vio? Vio una sonrisa, ¿no? Por eso yo dije directamente vio la sonrisa. Sí. No es que sea. El objeto directo responde a la pregunta ¿qué? Vio una sonrisa. Entonces, ¿cuál es el verbo? Vio. ¿Y qué fue lo que vio? Una sonrisa. 81. A ver. 81. Organiza de forma adecuada la redacción del siguiente texto. Él considera importante que los alumnos que tienen la oportunidad vean personalmente estas manifestaciones artísticas para poder comprender mejor la época de la colonia a través de alguna de sus obras de arte. 2. Visité la catedral, la biblioteca y otros edificios coloniales que nos había indicado el maestro de arte colonial. La semana pasada fui a Puebla. Ese es el primero, ¿no? La pasada fui a Puebla, luego visité la catedral, la biblioteca. 3, 2, 1. ¿Y cuál es el inciso A? Sí. Inciso A, respuesta correcta.
82. Seleccione el orden adecuado de los siguientes párrafos para integrar el texto. Ni la han leído. De esta manera es posible aplicar la solución adecuada. Con ese no empieza. Esta patología implica un gran dolor. Tampoco empieza con esa. Empieza con la depresión, ¿no? La depresión es una de las enfermedades que más incapacidades provoca. Si es que debe de empezar con la 3 y la única que empieza con la 3 es el inciso B. Ya ni buscamos los dos. A veces pasa con encontrar el primer párrafo y entonces el 3 y ya las demás ya ni las leo porque solamente el inciso B empieza con el 3. Entonces para esta pregunta que fue la 82, inciso B. 83. ¿Cuál de los siguientes párrafos está escrito correctamente? A ver, ¿cuál es? Los personajes de la jarcha son principalmente la muchacha y el habib o amigo, como se denomina al amante. También aparece la madre y las hermanas como un rol de confidente mudo. Los temas son la ausencia del amado, la partida o llegada del amante al alba, casi única referencia al exterior y la mención de alguna fiesta como la Pascua. A mí ese párrafo me parece bastante bien escrito. Vamos a ver la B. Los personajes de la jarcha son principalmente la B no es. Después de ese son no van 2 puntos. ¿No? No, la B no es. Entonces, la... C, los personajes de la jarcha, no, pues ahí también tiene 2 puntos. Los personajes de la jarcha son, no va coma, inciso A. No. 83, inciso A. 84. Selecciona la opción que complete correctamente la analogía. Comparar los brazos de una persona con resulta pertinente para describir una técnica de natación. Con las alas de un sombrero. Las tenazas de un cangrejo. Los motores de un aeroplano. Comparar los brazos de una persona con resulta pertinente para describir una técnica de natación. No me lo parece, pero... Sí, inciso C. Las aspas de un molino. Las aspas de un molino. Sí, es la única. Inciso C, las aspas, pues sí, mueves así los brazos, ¿no? Pero ¿qué tal si voy nadando de pecho? Le hago así. Pero los cangrejos no las hacen así. Y si voy... Sí. Entonces, pero no, es el inciso C. Las aspas de un molino. 85. Selecciona la opción que contenga homófonos. Recuerden que los homófonos son palabras que suenan igual, pero tienen distinto significado. Ahí está. La A, cebo y cebo. No, la B es copiar y copiar. No suenan igual. Una es copiar y la otra es copiar. Y la A sí suenan igual, ¿no? Cebo y cebo. Uno es cebo De cebar y el otro cebo de como grasa. y el cebo de una... ¿El cebo de qué? De un... para la pesca. Ah, el cebo para que sirve como señuelo, digamos. Sí, ahí hay 3, ¿no? Significados distintos. Recarnado. O es un cebo. Suenan igual, pero tienen distintos significados y también se escriben diferente regularmente. Más bien, se escriben, no, diferente. Los que se escriben igual y suenan igual, pero tienen distintos significados, son homónimos. Homónimos. Se escriben igual, suenan igual, pero tienen distinto significado. Banco y banco. 86. Elige la opción con las grafías que completen correctamente el siguiente enunciado. Es tu deber va con B. Es tu deber ser benevolente. Empieza con B y luego con V.
Y es el inciso B porque es B, B, V. Es la única que va así. Inciso B. Es tu deber ser benevolente con los ¿qué? Ambivalentes y volubles. Es tu deber ser benevolente con los ambivalentes y volubles. Ambivalentes, pues es lo ambivalentes, dos personalidades. O dos cosas. Y volubles que siempre están cambiando de opinión, ¿no? Inciso B dijimos, ¿verdad? Luego vamos con la 87. Escoge la opción que tiene la puntuación correcta. 87. Aunque parecía que Tlaloc, dios azteca de la lluvia, favorece solo a algunos y solo a veces la posibilidad de beber agua de cielo no se espuma durante los meses que no llueve ni en las zonas de sequía, porque los sistemas de almacenamiento se adaptan a cada zona y etapa. No sé. Parece que aunque parecía, el B no va la coma ahí después del parecía. C, aunque parecía que Tlaloc, dios azteca de la lluvia, favorece solo a algunos y no va una coma después de la Y. Ya. Aunque parecía que Tlaloc, dios azteca de la lluvia, favorece solo a alguno y solo a veces la posibilidad, no va una coma después de posibilidad. Inciso A. Todas las demás tenían comas en lugares incorrectos. Digo, la posibilidad de beber agua va de corrido, ¿no? La posibilidad de beber agua, no digo la posibilidad, lo coma y luego de beber agua. Esa va de corrido. Entonces, en cada una era fácil distinguir. A lo mejor están mal redactados, pero hay algunos que nos leí algunos libros que tienen y la coma. Y hay oraciones donde sí, después de la sí, o sea, depende del sentido. Dice algunos y solo a veces. Aquí está funcionando como nexo entre algunos y solo a veces. Ahí, dependiendo de cómo esté el texto, a veces después de la I sí puede ir una coma, a veces después de la Y. Después de esa Y no iba una coma. ¿no? 88, ya estamos con biología. La principal ventaja evolutiva de los organismos eucariontes con respecto a los procariontes es la... De hecho, no hemos visto nada de biología, ¿no? Tenemos que verla la próxima semana forzosamente. La principal ventaja evolutiva de los organismos eucariontes con respecto a los procariontes es la compartimentalización del citoplasma, no respiración anaerobia, no presencia de nutrición quimioautótrofa, síntesis de proteínas. No, a ver. Es que las demás también, ¿no? Sí. Es descarte. 88. Anaerobia es que no necesitan oxígeno para respirar. La quimioautótrofa es... Presencia de nutrición quimioautótrafo. Quiere decir que produces tus propios alimentos con base en procesos químicos. ¿Como la planta? Como las plantas. Carla dice que puso el inciso A. Dani. Compartimentalización del citoplasma. Sí, sí puede ser el inciso A. Vayamos a la hojita de respuesta. Respiración anaerobia, no, porque esa lo hacen regularmente los eucariontes, bacterias que son de una sola, regularmente los eucariontes son de una sola célula, los procariontes, estos son multicelulares. Entonces, los procariontes, la mayoría tendrían respiración aerobia, por lo cual la B no puede ser. Presencia de nutrición quimioautótrofa, no, porque no todos, solamente algunos organismos. Entonces, síntesis de proteínas, si no me equivoco, las proteínas están presentes en todos.
No, pero no importa si son eucariontes o procariontes. A lo mejor Así es que solamente, inciso A, respuesta correcta. Compartimentalización del citoplasma. Las otras tres no pueden ser. Es más, déjenme checo 88. ¿Cuál es? 88. Sí, inciso A. Quedan 88, inciso A, compartimentalización del citoplasma. pues, 89. Se denomina reacción aquella que libera energía exergónica, que sale. Ender es que absorbe energía y exe que libera energía. Entonces, inciso B, exergónica. En este proceso, la energía luminosa se transforma en energía química estable, fotosíntesis. Noventa y uno. Las dos moléculas de ácido pirúvico que se producen a partir de la glucólisis deben ser transformadas químicamente a para ingresar al ciclo de Krebs. A ver, ¿por qué está incluido eso? Ingresa al ciclo de Krebs, la D. ¿Dónde? Es que todas las cosas que en algún momento se da esa parte, las dos moléculas de ácido pirúvico que se producen a partir de la glucólisis deben ser transformadas químicamente, sí, a acetil C para ingresar al ciclo de Krebs. 91, sí es la D, nosotros no. 91. Sí, inciso D. Todos ustedes. Bueno, sí. 92. El contenido haploide de cromosomas en organismos eucariontes cambia en la meiosis. Eso es los 92. Caracteriza a los gametos, inciso C. Inciso C. El contenido haploide de cromosomas en organismos eucariontes caracteriza a los gametos. Gameto masculino, gameto femenino. 93. ¿Cuál de las siguientes es una característica distintiva de los organismos con fecundación externa? la B, como Producir gran cantidad de gametos. Inciso B. ¿Cómo cuáles? las plantas. No sé. ¿Qué organismos tienen fecundación externa? ¿Quiénes ponen huevos? Los que ponen huevos, ¿no? Su fecundación es externa. Sí. Hay quienes ponen, bueno, no, pues hay quienes, por ejemplo, ponen huevos y se fecundan con el huevo fuera. ¿Sí? Hay pues hay algunas especies marinas que se ponen los huevecillos y luego los huevecillos se fecundan. Entonces es fecundación externa. No me viene un nombre, o sea, ahorita a la memoria. Los caballitos. No, entonces no, los caballitos no son tan. las pulpos. No me viene uno así a la mente ahorita, pero son esos que ya estando los huevos fuera, afuera es donde viene la fecundación. Sí, me sabía una. La que sigue. No, es lobo. No, ese es país. 94. Las leyes de la herencia surgieron a partir de las conclusiones de trabajo de Mendel.
Ya son las leyes, los trabajos de genética fueron a partir de Mendel, ¿no? Las leyes de la herencia. Mendel, 94, inciso B. 95. Si al revisar cromosomas en el microscopio encontramos un cuerpo de Barr, se trata de un cromosoma de un individuo femenino, inciso D. Los individuos femeninos presentan en su cromosoma un cuerpo de Barr, inciso D, o presentan cuerpos de Barr, inciso D, 95, inciso D. 96. La insulina sintética obtenida mediante la inserción de un plásmido en E. coli es un caso exitoso de la aplicación de la, inciso B, ingeniería genética. Eso me suena mucho. Ingeniería genética. 97. Proceso mediante el cual la población de una determinada especie da lugar a otras poblaciones separadas reproductivamente entre sí y con respecto a la población original. Aislamiento. Proceso mediante el cual la población de una determinada especie da lugar a otras poblaciones separadas reproductivamente entre sí y con respecto a la población original. Puede ser separada porque últimamente luego aniquilada. Proceso. Sí, aislamiento, inciso B. Vamos a ver. No. 97. Siempre que leí, yo estoy viendo esta madre. 97, inciso B. Sí, aislamiento. Era la única que sonaba. Homologaciones que sean iguales. Y aunque pues, sí es la misma especie, y obviamente está homologada, pero no es el proceso por el cual una especie separa. De hecho, la palabra clave es ahí que están separadas, ¿no? Inciso B. 98. La barrera reproductiva que se presenta cuando se cruza un burro con una yegua se llama esterilidad híbrida, inciso D. Esterilidad híbrida, sí, inciso D. Sí, lo que sea, siempre que salía de una cosa así, salía. Sí, son las mulas, ¿no? Ajá, no puede tener. No, las mulas son estériles, no pueden, es esterilidad híbrida. 99. Conjunto de organismos que interactúan entre sí y con el medio dentro de un proceso de flujo y ciclaje de materia y energía. Conjunto de organismos que interactúan entre sí y con el medio dentro de un proceso de flujo y ciclaje de materia y energía. Ecosistema, inciso D. Dice organismos que interactúan entre sí y con el medio. Entonces, eso es el ecosistema. Inciso D. 100. El ciclo biogeoquímico es necesario para el mantenimiento de procesos como la carbono. El ciclo biogeoquímico del carbono es necesario para el mantenimiento de procesos como la fotosíntesis y la respiración aerobia, el carbono. Inciso B, carbono. Ya estamos con historia universal. Los historiadores construyen los procesos históricos mediante la intervención de los restos materiales antiguos, ¿no? Interpretación de las fuentes, explicación subjetiva de los datos, omisión de las fuentes secundarias. Inciso B, interpretación de las fuentes. 101, inciso B, interpretación de las fuentes. 102. Estados Unidos de Norteamérica se conformó como una república democrática con división de poderes. Esa forma de gobierno la adquirieron en su mayor parte Naciones iberoamericanas.
Naciones de Iberoamérica independizadas de 1810 a 1824. Sí, inciso A. Vamos a... Inciso A. Luego, no, para arriba, ¿verdad? 103. La principal demanda de las revoluciones de 1830 fue la creación de estados nacionales regidos por constituciones, el surgimiento del Pacto de la Santa Alianza, la independencia de las naciones de los Balcanes, el cumplimiento de los acuerdos del Congreso de Viena, la creación de estados nacionales regidos por constituciones, revoluciones de 1830. La creación de estados. (1830) contexto. ¿Cuándo surgen los estados-nación? En el siglo XIX. Congreso de Viena no tiene nada que ver ahí. Independencia de las naciones de los Balcanes tampoco. Inciso A. La creación de estados nacionales regidos por constituciones. Más o menos en el siglo XIX surgen los estados-nación en Europa. Se van acabando los imperios como el Imperio Austrohúngaro, o sea, esa parte donde los imperios abarcaban muchos lugares, y empieza a haber revoluciones en Europa, sobre todo, para crear el concepto ya de nación, de estados-nación, donde se rigen ya por una constitución política para ese espacio que ya es conocido como un país, como una nación. Antes de eso no existía. Inciso A. Siglo XIX. (104) Selecciona los inventos científico-tecnológicos más importantes del siglo XIX. Penicilina y aeroplano. ¿Sí? La televisión fue en el siglo XX, el radar también. Sí, penicilina y aeroplano. Siglo XIX. El aeroplano casi fue a finales del siglo XIX, pero fue en el XIX. 105. Una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue la creación de nuevas naciones europeas, formación de 2 bloques de poder, división de Alemania, formación de la ONU. Inciso A. Todas las demás fueron después de la Segunda Guerra Mundial. Inciso A. Creación. Aunque también después de la Segunda Guerra Mundial se crearon nuevas naciones. Pero la única que encaja en la Primera Guerra Mundial es creación de nuevas naciones. 105. 106. La ideología nacional socialista se fortaleció en Alemania. ¿Por qué? Fomentó la superioridad de la raza aria. Planteó una política pacifista. Limitó la intervención militar en el gobierno. Estableció un gobierno democrático. Inciso A. Fomentó la superioridad de la raza aria. Menos de un minuto y se corta. 107. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a esperar a que se acabe y volvernos a conectar. La Segunda Guerra Mundial empieza con la invasión de Alemania a Polonia, así es que tiene que empezar con la 1 y la única que empieza con la 1 es el inciso A. Así empezó. Recuerden, Primera Guerra Mundial empieza con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Así empieza la Primera Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial empieza con la invasión de Alemania a Polonia. Esas casi siempre. La invasión con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Y la segunda con el